Por ejemplo, este es un mapa del Ebro con las cuencas, las presas que están catalogadas como grandes presas por el Ministerio, y son en total 216, que suponen el 42% del total de los recursos hídricos regulados, y hay un 15% de masas fluviales fuertemente modificadas, no necesariamente por alteración del régimen hidrológico, pero la gran mayoría lo son por eso, y son tramos fluviales por debajo de los embalses. De la media de recursos hídricos estimados al año actualmente, que son 18.000, la agricultura es el mayor uso consultivo que se hace, que es casi un tercio del total. Quiere decir consultivo que consume el agua, es decir, que es extracción del sistema, aunque luego pues puede volver al sistema por si escurre de los cultivos. Luego, de menor importancia, pues el abastecimiento, la industria o la ganadería. Pero bueno, vemos que la agricultura de regadío se lleva la palma en uso. Y luego tenemos usos no consultivos que usan el agua y la devuelven al sistema, como la producción energética o la acuicultura. He puesto aquí solamente un ejemplo del Ebro en distintos puntos, de cómo ha ido cambiando la cantidad de recursos hídricos dependiendo de los años. Pues anterior a 1940 no tengo dato de Castejón y Zaragoza, pero sí tengo en Tortosa, y vemos aquí en la gráfica cómo ha ido disminuyendo. En la actualidad el Ebro en Tortosa tiene solamente se hace una estimación de 11.982, cuando anteriormente a 1940 se estimaban en 19.200 hectómetros cúbicos al año. Estos son unos ejemplos que he trabajado yo de ríos, el río Tietar o el Cinca o el río Bogman, para que veáis que esto sucede en cualquier lado del mundo. Este es un río en Suecia que es de ambiente boreal, no tiene nada que ver con un río mediterráneo. En Burdeos pongo el régimen regulado y en azul pongo el régimen natural. El Tietar es un ejemplo de presa para regadío en el que se observa una disminución de los caudales en primavera y un aumento de los caudales por el cauce en verano. El Cinca es un ejemplo y el Bogman igual, son ríos en los que se estabilizan los caudales. Vemos que la línea rosa es mucho más estable y bueno, en el río Bogman concretamente es totalmente una inversión de la época en la que ocurren los máximos en el río. En las gráficas anteriores se refieren a caudales medios mensuales, pero también se pueden hacer estudios con los caudales diarios. En el río Tietar, por ejemplo, he puesto una serie de como 6-7 años. En rosa se ve la curva que tiene el río en la actualidad, que es regulada, y en azul se ve la curva natural. Y siempre la curva natural está por encima de la regulada durante los meses de otoño, invierno y primavera, en los que por lo general la presa se llena. Y en verano la curva está por encima del azul cuando la presa suelta. Estos son los ríos Cinca y Bogman, también son los datos diarios, y si lo observamos así sin más, podemos ver que hay un momento en el que las curvas cambian, no siguen el mismo patrón. Serían los momentos en los que las presas se han construido. En el río Cinca, en negro pongo presas que se han construido anteriormente, que no han sido tan importantes, y en rojo pongo la presa del Grado, que vemos que a partir de ahí en adelante el río carece de avenidas con tanta frecuencia, carece de avenidas de la magnitud que tenía anteriormente, el régimen está mucho más estable y la magnitud en total es muchísimo menor. Y en el río Bogman también se ve claramente cómo ha variado el régimen hidrológico como consecuencia de la construcción de la presa. Y aquí hay un estudio en base a caudales diarios de los máximos, de los mínimos y la tasa de ascenso y descenso en el río Cinca, cómo han variado de antes y después de la construcción de la presa del Grado. En azul son los caudales antes de la construcción de la presa y en Burdeos después. Los máximos han disminuido, los mínimos aumentan, es decir, el caudal se ha estabilizado, y también las tasas de ascenso y descenso varían. Bueno, eso es un repaso de las principales alteraciones que puede sufrir el régimen hidrológico y de cómo se analizan y cómo se estudian, es decir, no con números, cómo se llega a decir cuánto o cómo de afectado está el régimen hidrológico en
en un tramo fluvial concreto consecuencia de la regulación, no solamente de una presa, sino de extracciones, de sondeos, de lo que pueda pasar. Entonces, ahora quería hacer un repaso, no me quería detener mucho porque es un poco más aburrido, desde cuándo se viene hablando de caudales ecológicos. Bueno, me remonto a 1942 y ahí no se hablaba de caudales ecológicos, ahí no se tenía en mente todavía, pero en la legislación de pesca fluvial ya se habla de una reserva de agua con otra intención. En concreto, en esta diapositiva tengo puesto como un poco cómo ha ido cambiando el concepto desde 1942 hasta hoy. Desde agua suficiente para el paso de peces, en el caso de la legislación de pesca fluvial, desde agua suficiente para la dilución de vertidos contaminantes, en el caso de el reglamento de policía de aguas. Y luego ya como se empieza a hablar de agua para usos comunes, sanitarios, ecológicos. Pongo en negrita usos porque todavía se sigue hablando del caudal como un uso, el caudal ecológico o con destino ambiental como un uso. Y el siguiente paso ya es cuando se pasa a considerar el caudal ecológico no como un uso, sino como una limitación previa a la distribución, luego a la planificación. Limitación previa a los flujos del sistema que operará con carácter preferente a los usos contemplados. Finalmente, en la instrucción de planificación hidrológica ya se habla de que el caudal ecológico es un instrumento para para llegar al buen estado ecológico o al buen potencial ecológico, depende si la masa fluvial está fuertemente modificada, en ese caso sería buen potencial ecológico, al permitir mantener de forma sostenible la funcionalidad y la estructura de los ecosistemas. Y como resumen, pongo aquí esta transparencia en la que pongo en 4 puntos qué son los caudales ecológicos. No tienen un carácter de uso, sino que son una restricción preferente a todo uso. Son claves para mantener composición, estructura y funcionamiento de ecosistemas acuáticos y los terrestres asociados, eso es importante, permitiendo que tengan lugar procesos ecológicos a partir de los cuales las especies interaccionan, cambian, fluctúan, evolucionan. Contribuyen, son una herramienta importante a alcanzar el buen estado ecológico de los ríos. En este sentido, la Directiva Marco del Agua no hace mención expresa a los caudales ecológicos, sino que habla siempre de conseguir el buen estado ecológico, la conservación de los ríos, y en ese sentido los caudales ecológicos son una herramienta muy importante y de ahí que se hayan incluido dentro de la planificación hidrológica. No porque expresamente la Directiva Marco diga que hay que calcularlo, sino porque son una parte importante para conseguir la recuperación o la conservación de nuestros ríos. Y luego se plantea la asignación de caudales ecológicos como un contenido obligatorio en los planes hidrológicos. Bueno, aquí vienen una serie de preguntas que a lo mejor ayer ya se plantearon. Vale, en un ecosistema fluvial hay muchas comunidades. ¿Cuál es la que nosotros queremos mantener? Todas ellas requieren el mismo caudal. Algunas se les beneficia con uno, a otras con otro. ¿Cómo evaluamos los efectos de las detracciones de caudal en la comunidad animal? Bueno, he estado enseñando un poquito cuáles son las alteraciones, qué es lo que está pasando, pero cómo eso afecta a las comunidades.